Uno, dos y tres. Listo. Como introducción tenemos que esta entrevista más que nada se basa en saber se busca saber sobre la situación laboral del primer gobierno de Alan García. Eh, en general se busca que usted haga una regresión temporal, hacer como que tratar de recordar más o menos cómo usted se sentía en ese momento y se le harán preguntas al respecto de eso, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. La, la primera pregunta sería, ¿cómo se sintió usted al experimentar todo el proceso de candidatura de García? Así como de contexto, ¿no? Bueno, yo en la época que Alan García subió, yo era una trabajadora del Estado, ya tenía trabajando alrededor de 8 o 9 años en el Estado, en el Ministerio de Economía, como te había comentado, y tenía relativamente un trabajo fijo, ya era una trabajadora de planilla, ¿no? Y como Ujú. responsable, una economista responsable y trabajadora del Estado, en realidad yo no me cobro ninguna, o sea, yo no me identifico partidariamente, ni me identificaba en ese entonces partidariamente con ningún partido político, porque yo estaba para servir al Estado. Seguramente que en el interior, muy interior mío, y de un verdadero funcionario público, seguramente que piensa de alguna manera, pero lo sabe guardar, lo sabe manejar. Y su honestidad radica en ser imparcial y dedicarse a servir al Estado. No al gobierno, sino al Estado. Pero sí te puedo decir de que el gobierno de Alan García surgió como la posibilidad de poder enrumbar económicamente ante un gobierno que estaba de caída en la época de Belaúnde, aun cuando Belaúnde había tenido un gobierno desde el punto de vista económico más o menos bien, pero el tema del surgimiento y agudización del terrorismo había mermado el desempeño del gobierno de Belaúnde. Entonces surge Alan García como un ave fénix, ¿no? Porque era un tipo Ujú. joven, ¿no? Todavía vivía en ese entonces, Haya me parece, Haya de la Torre, o me parece, ya estaba bien anciano, venía de la promulgación de una constitución nueva, la del año 79, en donde había tenido cierto rol protagónico como el delfín de del partido aprista, como el delfín de ahí en la torre, y bueno, y había calado en la población, ¿no? Como una esperanza de hacer cambios radicales y sustantivos en favor de un crecimiento económico. En ese entonces, la ola económica a nivel de la región latinoamericana era la ola heterodoxa, ¿no? Mm, Este, había una forma de pensar un poco que se protegía mucho la producción nacional como uno de sus principales baluartes. Entonces y un poco de rebeldía ante los organismos internacionales que eran los, este, los abusos, ¿no? Los órganos abusivos con el pago de intereses, pero con la transferencia de recursos que al fin y al cabo en un balance hacía de que estos organismos internacionales se enriquecieran cada vez más con el dinero de los estados y de los países de América Latina, ¿no? Entonces Alan surgió como una especie de defensor, ¿no? De los recursos nacionales, ¿no? Y que es así que surge pues su política económica, ¿no? Esperanzas había en la población, pero no había una crisis económica instalada, ¿no? No. Había habido un bajetón de la época de Belaúnde, y te repito, por el terrorismo que se había instalado, ¿no? Ya se estaban dando este,
ya habían señas y muestras de un terrorismo en actividad, en resurgimiento, ¿no? Y bueno, y la población pensó que Alan podía ser una buena alternativa. Y me parece, no lo recuerdo bien, si si ganó abrumadoramente, no, no lo recuerdo ni recuerdo quiénes fueron sus contrincantes en la etapa electoral, la verdad, no, no, no recuerdo. Pero sí había mucho respaldo y mucho arraigo, sobre todo arraigo popular, ¿ah? Y también del empresariado, de una parte grande del empresariado. Sí. Ujú, ya veo. Entonces, eh, ¿cuáles fueron sus primeros sentimientos al tener a este nuevo presidente? O sea, ¿qué sintió usted al ver que Alan García ganó? Lo que pasa es de que como entró con tanta expectativa, con gran aceptación de la gente, él atraía mucha gente. La plaza de armas se llenaba de gente y el tipo salía al balcón de Palacio, el que Ujú, da junto a la vereda y a la pista, a la plaza de armas, y él se dirigía a la población. Es que era un hombre muy hábil, ¿no? Un hombre que llegaba a la población, él inyectaba ese entusiasmo, transmitía y, y generaba pues mucha euforia. Y no es una exageración, euforia no solamente de sus partidarios, sino de gente que empezaba a creer en él, ¿no? Y que no eran precisamente apristas, ¿no? Sino gente que empezó a aliarse con él, ¿no? Gente de pueblo, de clase media, ¿no? Clase media media, clase baja, ¿no? Y alguna parte de gente de clase alta, principalmente empresarios, ¿no? Habían empresarios grandes dentro del grupo que a él lo respaldaba, ¿no? ajá, Y las expectativas entonces eran buenas, y sobre todo porque de por sí, la gente era un poco, diríamos, rebeldona, ¿no? O sea, todo aquello que era poder sublevarse contra Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contra los gringos, contra las instituciones internacionales que se agarraban nuestro dinero, ¿no? Que eran unas abusivas, ¿no? Que nos prestaban ujú, plata, pero con unas tasas de intereses altísimas, que al fin y al cabo se llevaban gran parte del Producto Bruto Interno, ¿no? Este, y es así cuando él, precisamente porque estábamos endeudados hasta el cuello, por la forma como se había endeudado Belaúnde, que fue uno de sus políticas fue endeudarse, 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 porque no estábamos tan bien. Ese endeudamiento vino desde la época final del gobierno militar con Morales Bermúdez como presidente, ¿no? Pero la idea era mejorar, ¿no? Mejorar el balance de recursos del Estado para poder enfrentar la situación. Pero se llegó a un estado tan alto que no se podía pagar. Entonces, al priorizarse el pago, porque siempre había la mentalidad en ese entonces de que hay que priorizar primero la deuda, como cualquier familia, ¿no? Si una familia está endeudada hasta el cuello, no puede dejar de pagar porque si no le embargan todo. Entonces, tú tienes que ver la forma de ajustarte, pero con tal de cumplir con tu deuda, ¿no? ujú, Entonces, él adoptó una deuda, una, un pago de deuda o de cumplimiento de pago de deuda especial, que lo hizo a través de su política económica de varios puntos, ¿no? Pero las expectativas eran, yo diría, positivas, ¿no? A comienzo de su mandato, ¿no? Ya eso duró
diríamos, un año y medio, con el ministro de Economía que nombró, que fue el señor Luis Alba, Luis Alba Castro, que tenía muy buenas relaciones con el empresariado. Y las cosas caminaron muy bien el primer año. El primer año, el segundo año, a mediados, caminaron muy bien, el Banco Central excelente, estaba muy bien manejado, pero ya eso fue en el año 85-86, ya hacia el año 87 y en el mismo año 87 ya las cosas recién empiezan a malograrse, ¿no? Pero el año 85-86 coincidió con un panorama internacional en términos de indicadores que favorecían al Perú, sobre todo con un aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación, ¿no? Ujú. Entonces, la cosa era favorable para poder aplicar un programa de gobierno bueno, ¿no? Entonces, Lucho Alba Castro hizo una buena gestión de la mano del empresariado y y bueno, hasta ahí además no sé qué otra pregunta tiene. Eso en referente a tu pregunta, ¿no? Claro, sí, sí, sí entiendo lo que me dice. ¿Cómo se sentía usted respecto a su situación laboral en ese primer gobierno? Mi situación laboral, te vuelvo a repetir que yo era una trabajadora de planilla, Ujú, entonces yo era una persona nombrada y no tenía mayor preocupación en ese aspecto. Mi trabajo era eminentemente técnico y, y la experiencia que había acumulado junto con los muchachos de mi generación, y al no tener el APRA, gente calificada, ellos se apoyaban mucho en la gente de carrera, en la gente del ministerio, ¿ya? ujú, Este, en ese entonces, yo no recuerdo que haya entrado gente del gobierno de Alan García al MEF en los niveles donde yo estaba, que era el nivel técnico, porque ellos no tenían gente, no tenían gente. Ellos tenían gente no calificada, que iba a los puestos de abajo. Por ejemplo, entraron a la Dirección de Contribuciones en ese entonces, que ahora es UNAT. En ese entonces era Dirección General de Contribuciones. Ahí ajá, metieron gente, pero era gente que era para ir a cobrar, para ir a hacer trabajos pues simples, ¿ya? O metieron choferes, ese tipo de gente metieron, pero no metieron a puestos claves y a puestos técnicos a, a gente de ellos, que yo recuerde a ninguno. Habrá habido uno o dos asesores y el ministro y los viceministros. Inclusive los viceministros que fueron nombrados por Alan eran también de trabajadores del Estado. En ese entonces había un viceministro, Alfredo Jalilí, que era un funcionario del Banco de la Nación de muchos años, con una experiencia enorme. O sea, era un tipo que sabía. Al otro lado, ¿quién había? Ya no recuerdo quién eran, pero eran gente del sector economía, ¿no? Que habían trabajado en bancos que estaban dentro del sector economía. El único a prisa que vino de la calle, lo pusieron ahí, era Alba Castro, ¿no? Y por ahí ujú, llevó a uno o dos apristas, ¿no? Que se sentaron y que fueron asesores de Alba Castro, tal vez en sus temas políticos, pero comandando y dirigiendo, éramos gente de carrera muy joven, en esa época, muy joven, ¿no? Pero que teníamos la experiencia de saber llevar y saber manejar las variables macroeconómicas, ¿no? De hacer los estudios, de hacer las corridas. En ese entonces era muy famosa las corridas en modelos económicos, modelos econométricos, que antes no se usaban, pero que en la década del 70 ya fue un bluff, ¿no? O sea, en modelos ecuacionales que se utilizaba la computadora, que en esa época recién salía, ¿no? Y, y se trabajaba, pues era todo un boom, ¿no? Nosotros estábamos jóvenes y aprendíamos todo, pues, ¿no?
Entonces, sí, nosotros trabajábamos tranquilos. Ahora, si tú quieres saber cómo era el ámbito laboral alrededor de todo el gobierno, te puedo decir que ellos sí trataron de ayudar a los trabajadores, ¿ya? Ujú, Este, fortalecieron, por ejemplo, la ley 2530 para gente del sector público, para que pueda jubilarse y tener la mayor cantidad de pensión posible, ¿ok? Pero no se dieron cuenta de que eso, o no quisieron darse cuenta de que eso implicaba una cantidad de dinero enorme, porque ellos querían que la gente se jubile con su última remuneración, ¿ya? ujú, La última remuneración que habían percibido, que se jubilen con eso completita. Entonces, ¿qué pasó? De que con ese deseo de ayudar a los que se iban a jubilar, o sea, su sesgo eran los más viejitos, ¿ya? Los más ujú, viejitos, así como ahora en mi época, en esa época era para ayudar a los más viejitos, ¿no? Y se generó, y ahí es mi crítica principal, con ALA se generó un, un desorden enorme en la planilla de pensiones. ¿Qué pasó? De que ellos dieron un plazo para que se incorporaran al régimen de la 2530 de esta ley de pensiones, a todo el sector, a todos los que cumplieran, ponte 25 años de servicio hasta tal fecha, y eran de otros regímenes laborales. Entonces, todos quisieron meterse a ese régimen y fue todo un despelote. Algunas empresas lograron incorporarse, otras no. Te estoy hablando del sector público nada más. ¿Eh? Y ujú. entonces, ¿qué pasa? De que al finalizar el proceso, pasaron los años y ahora, por ejemplo, en el sector público es todo un caos. Mientras unos ganan una miseria, ponte de una pensión de 700 soles o un maestro de 400 soles de pensión mensual, tienes a un funcionario de la Superintendencia de Banca y Seguros que gana 6.000 soles mensuales de pensión, o a uno del Banco Central que gana 10.000 soles de pensión. O sea, y Asu. todavía con, con una, este, con un, mm, habiendo terminado con un cargo mucho menor, con un cargo bajísimo, pero están ganando un montón de plata. O sea, es un desorden único. Por ejemplo, la RENIEC, tú habrás escuchado hace poco que querían entrar en paro porque no les cumplen sus pliegos, sus reclamos. Esos señores todos los años quieren aumentarse porque por ley y por acuerdo, habiendo un laudo arbitral que ya después vas a... El laudo arbitral es cuando entra a tallar un notario que garantiza que le deben pagar al trabajador. ¿Ya? Pero el Estado le dice, no, porque yo no tengo dinero, no te puedo pagar. Y el Estado es bien bravo. ¿Eh? El Estado, así tú tengas el derecho que tengas, si él dice que no tiene dinero, no te paga. No te paga. Pero ellos quieren ganar y ganar y ganar. El RENIEC, ¿qué tiene el RENIEC como para ganar más que cualquier profesor o cualquier... Nada. Son trabajadores que hacen papeleo nada más. Ni siquiera preparados están. Pero así es un desorden. Y eso empezó en el gobierno de Alan. Ahora, pero Alan también centró su atención y siempre utilizando el dinero público, el dinero del Estado, un programa que resultó ser muy interesante, que se llama el PAIT. No sé si has escuchado hablar del PAIT. Programa de apoyo temporal. Programa de apoyo temporal, el PAIT. PAIT. Fue la primera vez que crean un programa de esa índole, ¿ya? Ujú, Este, este programa de PAIT es PAIT, P-A-I-T, ¿ya? PAIT, claro. Programa de Apoyo Temporal. Este famoso PAIT, dicen que llegó a generar 100.000 empleos anuales, o sea, llegaron a 500.000 de empleos
de empleos durante todo el periodo, ¿ya? ¿Y para qué estaban destinados? Para contratar a gente para ayudar en el mantenimiento de carreteras, de puentes, ese tipo de cosas que el gobierno pagaba, le pagaba a estos, eran obreros, ¿no? Obreros que les pagaban. Entonces ahí generaban empleo, no les regalaban el dinero. ¿Ah? Lo interesante de esto es que no les regalaban el dinero, pero les daban plata para que ellos pudieran trabajar en el mantenimiento y en el trabajo duro del, del arreglo de carreteras y de todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ese programa, después el gobierno de Fujimori quiso hacer una cosa similar, pero ellos ya no prometían 500, medio millón de empleos, sino prometían 2 millones de empleos, o sea, querían invertir más en esa situación. Y después me acuerdo que Humala también quiso una cosa similar, pero eso fue una buena medida, mira. Pero el tema es que Alan utilizó esa medida, pero no trabajó otras. ¿Por qué? Porque ahí vino el problema del, del año 87 en la que empieza a generar la crisis. ¿Qué es lo que pasa? Que una de sus principales medidas del gobierno aprista, de Alan, del primer gobierno aprista, fue que limitó el pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. ujú, ¿Ya? Entonces, eso hacía, no convencía a los organismos internacionales. Y entonces los organismos internacionales tomaron medidas y empezaron a aislar al Perú, ¿ya? Porque Alan dijo, yo no puedo pagarte, yo necesito plata para acá, para mi pueblo, ¿no? Necesito plata para mi país, no hay dinero, no te puedo pagar más. Pero los organismos que en ese entonces eran fuertísimos, haciendo un paréntesis, diferente ahora, porque ahora esos organismos la verdad están de capa caída. Y en eso te puedo conversar otras cosas ya finalizando la entrevista. Pero en ese entonces ellos estaban en todo su apogeo, eran fuertes, ellos dominaban el mercado internacional. Y entonces había una crisis fatal en toda América Latina y el mundo. Y entonces ellos lo que hacían era, Juácate, te presto dinero a la tasa de interés que ellos ponían. No negociaban tasa de interés, ellos imponían. Y entonces ahí se amargó pues las autoridades del gobierno de Alan y clavaron eso. Yo no te pago más del 10%. Pero tú sabes que las exportaciones es producto de la producción, sobre todo de la producción de exportación. Pero esa ujú. producción de exportación empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar? Porque la inversión comenzó a caer. Y ahí se debía a qué? Que los empresarios que habían, y yo te estoy contando porque yo he estado cerca a eso, pues, ¿no? Aunque era muy joven, pero se ve, está más o menos por ahí. Bueno, este, los empresarios, cuando te hablo de empresarios, no te estoy hablando de todos los empresarios, pero los empresarios que lo apoyaban a él y que eran importantes, ¿sabes? Eran empresarios Ajá. importantes, ¿ya? Claves, ¿no? Empezaron a dejar de colaborar, porque él dictó una serie de medidas para, para fomentar las inversiones, pero las medidas eran básicamente para el mediano y bajo inversionista, era para a lo que ahora llamamos emprendedores, ¿no? Era para los que querían querían ser empresarios, pero eran pequeñitos, pues el empresario de la calle, de la esquina de la casa, el empresario de Gamarra, ¿no? Ujú, Al que tendía su telita en el suelo y compraba sus cositas. Él empezó a dar dinero a ese tipo de gente, ¿ya? Y eso creció un montón, ¿no? Creció un montón, recibieron mucho dinero. Por eso es que la gente lo quería, pues, lo empezó a querer la gente de pueblo, ¿no? Y gente de clase media también que empezó a conseguir.
dinero, que eran los que tenían ya su bodega, ¿no? Más armada, ¿no? Sus panaderías, mejor, todo. Pero el empresario grande, ¿qué hizo? Dejó de invertir para poder conseguir ese beneficio que ganaban los pequeños. Ah, ya. Y Alan Ujú. se amargó, pues pasó un tiempo y se dieron cuenta de que estos sinvergüenzas estaban ganándose el dinero, o sea, para poder percibir los beneficios tributarios, porque lo que más les interesa son los beneficios tributarios, las exoneraciones, todo eso, ¿no? Que este señor, por su falta de experiencia, pensó que no iban a caer en esa bajeza, pero el empresario nunca pierde, el empresario siempre va a ver la forma de ganar, ¿no? Ujú. Hay que también hay que ponerse en esa situación, ¿no? Hay que ponerse en la situación de ellos. No los estoy criticando, solo te estoy diciendo. Pero esos que no eran la mayoría, pero eran que en términos de dinero era mucho, ¿no? Era mucho, mucho recurso. Y ahí se amargó Alan, ¿no? Y empezó se volvió loco, por eso le dicen caballo loco, ¿no? Y empezó a tomar medidas pues radicales, ¿no? Y en eso me da la impresión, no lo sé, no te puedo decir eso, no recuerdo bien, que se agarró con los bancos, pues con las entidades bancarias. Ujú. Y ahí fue que tomó la decisión de cerrar los bancos, ¿no? Claro, estatizar la banca. Paralelamente, así es, así es. Pero, ¿qué pasa? De que él había entrado a un estado en el cual habían empresas públicas que ahora no tenemos. En ese Ujú. entonces, esas empresas públicas se habían creado en la época militar. Teníamos empresa pública del arroz, que se llamaba Casa. Teníamos, así como hay Electronorte, Electrosur, ¿qué había? Enaco. Habían como 15 empresas públicas, ¿ya? Ujú. Y esas empresas públicas, ahí sí, que en realidad no servían para nada, como buena empresa pública, ¿no? Hacían lo mínimo Ujú. necesario, pero ganaban un mundo de plata, tenían un régimen este, laboral privado, porque en el sector público, así como hay régimen laboral público, también hay régimen laboral privado, siendo ellos del sector público. Los que están en el régimen público son trabajadores de ministerios, ¿ya? Ujú. Ministerios, como yo. Ahí somos los patitos feos, los que ganamos menos, somos los verdaderamente, ¿qué te digo?, preparados servidores públicos, pues, que eran los que siempre han existido desde que el Estado empezó a trabajar. Y después vienen las públicas, las empresas públicas y las instituciones públicas. Entre las empresas públicas están las que te estoy diciendo. Casa, la empresa del arroz, Enaco, la empresa de la coca, y los bancos, Banco Industrial, ¿no? Y las instituciones públicas está el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Entre estos, o sea, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Seguros, las empresas públicas, todas ellas, si bien son del sector público, pero sus trabajadores están bajo el régimen del sector privado y ganan un montón de plata, Ujú. ¿ya? O sea, Ujú. dentro del sector público hay dos tipos de regímenes. El propiamente dicho sector público y el que está bajo el régimen privado. Que yo recuerde, el sector público era el decreto legislativo 276 y y el decreto ley 2530, que era para fines de pensiones. El otro es el 276. Y en el régimen privado creo que es la ley 728.
Todos los trabajadores de entidades públicas, no ministerios, sino el resto, están bajo el régimen del 728, que es un régimen laboral privado. Ellos ganan mucho más, el doble, el triple, el cuádruple, y encima ganan como un sector privado que ganan en 28 de julio, en Navidad ganan 3 sueldos, 4 sueldos, todas esas cosas. Mientras que en el otro lado ganan 200 soles de gratificación, en el sector privado ganan lo que te estoy diciendo. Entonces, todo eso empezó pues con Alan, pero Alan, esa no era su intención, estoy segura, pero ahí se ganaron pues los otros, siempre hay vivazos pues, ¿no? Mm, Este, y, y bueno, eso es lo que te digo. No sé si hay otra ley, yo que yo recuerdo no hay, pero esos son los dos regímenes que hasta ahora existen. La 2530 ya se cerró, pero eso no significa que no hay trabajadores bajo ese régimen pensionario. Hasta ahora yo soy 2530, entonces yo cuando cesé, o sea, cuando renuncié, no es que yo me jubilé, no, yo cesé, yo dije, ¿sabes qué? Yo trabajo hasta acá, yo no quiero seguir trabajando. Y me salí. Entonces adelanté mi cese y ahora sí estoy como jubilada, ¿no? Ganando mi pensión de 700 soles, por ejemplo. Y habiendo terminado en uno de los cargos más altos del ministerio. ujú, Y mi pensión es bien baja. Y así somos los verdaderos funcionarios del Estado. Este, pero los del sector privado, esos no. Por ejemplo, en esa época que yo entré a trabajar era la Dirección General de Contribuciones. Ellos ganaban igual que nosotros. Cuando se independizó y se convirtió en SUNAT, pasaron, lo primero que buscaron ellos y se fueron al Congreso para conseguir su ley para hacer del régimen privado. Entonces ahora ellos ya ganan sus ujú, 3, 4, 5 veces más de lo que ganaban antes y ganan sus adicionales en Navidad y fiestas patrias, ¿no? O sea, claro. eso es una carga para el Estado y es fuertísima. Eso se debe corregir, pero ¿sabes qué? La carga es bien pesada, porque a nadie ya es un derecho lo que tú ganas. Tú no le puedes quitar a nadie lo que gana, pero lo que tienes que evitar es que siga aumentando. Ahí también están los del Poder Judicial, por ejemplo, los magistrados ganan esa cantidad de dinero, ganan un montón de plata los magistrados. Los del Poder Electoral, todos esos ganan un montón de plata. Entonces, y ahí no te cuento de los consultores, ¿no? En la época de Alan, consultores se habían contado con los dedos de la mano, no había mucho. Los consultores han aumentado con Fujimori y Ujú, con Toledo. Esos sí son unos sinvergüenzas. Esos ganan a costa del Estado, pero dicen que son internacionales. Internacionales porque el dinero lo suelta el organismo internacional, pero el organismo internacional suelta ese dinero bajo la forma de préstamo, o sea, le presta al Perú y el Perú tiene que pagar por eso con interés. O sea, es dinero del Estado. claro. Entonces, hay muchas formas. Eso es lo que te puedo decir en resumen del tema laboral, ¿no? Mira, que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Wow, la verdad que me ha contado muchas cosas. Bastante interesante todo lo que me está diciendo, de verdad. También Entonces, estoy haciendo también un poco porque ya estoy cansada, ya. Como ahora no me liga nada a nada, entonces la mm, gente tiene que saber, ¿no? La gente claro, tiene que conocer cómo son las cosas, ¿no? Ujú. claro, todo lo que ha pasado y lo que usted ha visto y que ahora recién está comentando, ¿no? O que Claro, recién yo comento dice así. ahora, si yo pudiera escribir un libro y no me diera flojera, lo escribiría, ¿no? Sí, Mm, porque es un desorden, ¿no? claro, Eso,
te vuelvo a repetir, el gobierno de García, todo empezó con lo que él llamó traición de los empresarios, que con eso no se justifica su actitud, ¿no? Pero con esto de los banqueros, ahí fue el reventón, pues. Pero ahí te diste cuenta que los banqueros, alzaron la voz, salieron, ahí sí salió la derecha, salió Vargas Llosa, salió todo, pues eso fue en el año 89, los conocimos a todos, a Gersi, a Cateriano, a todos Ujú, ellos, a ellos los conocimos, ¿no? Y pero no fue la intención, a mí me parece, de Alan de llegar a generar esta inflación tan alta y esta crisis tan alta, pero sí llegamos a una crisis altísima, ¿no? Altísima. Se trató de manejar lo mejor posible, pero fue una cosa galopante, ¿no? Pero manejada por quienes tenían el dinero, pues, ¿no? Que fueron los ujú, organismos internacionales que ya, y el mal manejo porque Alba Castro, que había sido un buen ministro, salió, pues. O sea, al año y medio de entrar, salió y entraron otros que, que no fueron tan buenos como Alan García, que fueron un poco, o sea, no tuvieron, perdón, como Lucho Alba, pero Lucho Alba no era porque sea un tipo inteligente, sino que Lucho Alba se rodeó de gente preparada, empresarios preparados, empresarios, ¿sabes? Los que ves ahora, todos esos, que antes eran más jóvenes, se rodeó de ellos. ujú. Entonces, pero los otros eran ya más aprestones y no eran, ¿qué te digo? No estaban metidos en la argolla de los empresarios, eran más apristones, ¿no? Entonces se encerraron, ¿no? Se encerraron y bueno, pues no tomaron las medidas más adecuadas. Bueno, pero Claro. gracias a Dios salimos de eso, ¿no? Ujú. Ahora ya, como que más o menos saliéndonos un poquito de ese tema de Alan García, me gustaría preguntarle algo así sobre ¿cuáles son, según usted piense, sus actitudes, tendencias cuando usted realizaba su trabajo en ese momento? O sea, cómo se comportaba usted en el trabajo, según usted piensa? Bueno, yo he sido muy apasionada en mi trabajo. Ujú, Yo soy muy apasionada, yo me entrego totalmente. Eh, tuve bajetones en la época o sea, cuando te digo bajetones es de que como hubo como un repliegue, porque en la época de Fujimori, porque los ministros de economía de ese entonces, desde el punto de vista económico, se apoyaban más en el Banco Central de Reserva, ¿ya? ujú, Porque el Banco Central de Reserva estaba directamente vinculado con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros éramos un poco más sueltos del Fondo Monetario, éramos, diríamos, no sé, teníamos otra línea, ¿ya? O sea, nosotros no agachamos la cabeza al fondo, nunca lo hemos hecho. Como institución me refiero. Y te digo yo institución porque yo soy de ahí, pues, y yo me considero institucional hasta ahora, pero el Banco Central es Fondo Monetario. Entonces, Fujimori se apoyó mucho en el Fondo Monetario y el Banco Central era la herramienta, el instrumento del Fondo Monetario en el Perú. Tan es así que la viceministra de Economía, que era mi jefa directa, era una funcionaria del Fondo Monetario, perdón, del Banco Central. Y, y ella era el nexo con el Banco Central. Entonces el trabajo nuestro era un trabajo un poco, un poco marginal, diríamos, ¿ya? Un poco marginal. ujú, Ya eso cambió con Toledo, con Toledo. Nosotros en la época de Fujimori empezamos a sacar un documento, nosotros seguíamos trabajando ya, pero por propia iniciativa, ¿no? Y hacíamos seguimiento a la economía,
haciéndole el seguimiento a todas las variables, a todititita, y sacábamos un libro así, de este grueso, mensualmente con el comportamiento de la economía, donde se hablaba de toda la evolución de las variables, matemáticamente la evolución de las variables. Como nosotros manejábamos los modelos económicos, entonces hacíamos las corridas y preparamos la evolución, el comportamiento en base a la información sectorial. Y también hacíamos proyecciones, ¿no? Proyecciones de cómo terminaría, por decirte, el crecimiento del PBI con todos los sucesos, acontecimientos económicos, para fines de año o para dentro de 5 años, ¿no? Poniéndote en una serie de escenarios, de supuestos, ¿no? Ujú. Y ese era nuestro trabajo, pero ese trabajo fue reconocido cuando subió Toledo. Cuando subió Toledo, el ministerio otra vez cobró fuerza. Nombraron a Javier Silva Arruete, una eminencia. Javier Silva Arruete, no sé si habrás escuchado la red. Él fue nombrado ministro de Economía y después de él nombraron a PPK, ministro de Economía, y como Ujú. viceministro de Economía a Fernando Zavala. Yo trabajé muy cerca a Fernando Zavala y ya a partir de esa época, por mi trayectoria y mi experiencia, y por tener conocimiento del ministerio y de toda la parte del comportamiento económico, manejaba las cosas. Y manejaba cómo el ministerio pues se comportaba, ¿no? En todas sus direcciones, ¿eh? Ya me conocía el de, imagínate, todo. Este, me, me cambiaron de puesto, ya yo dejé de ser directora general de Asuntos Económicos y Financieros, que en esa época era, había llegado hasta ese nivel, y me nombran asesora del despacho viceministerial y paso a ser el enlace entre el Congreso y el Ministerio, Ujú. Congreso de la República y el Ministerio de Economía. Entonces, ya entro a otra etapa, una etapa técnica, pero también política. Entonces, de la época de Toledo, ya entré a esa etapa, ¿no? Y también empiezo a conocer cosas de política, ¿no? Y Claro, las cosas económicas. Yo asesoraba a los congresistas y a sus asesores en temas económicos, ¿no? Entonces a ellos de esa época se le ha dicho muchas de las cosas o algunas de las cosas que te he contado a ti, porque ellos tampoco saben, ¿no? Ellos piensan de que somos abusivos, que esto, que lo... Por ejemplo, en el gasto. Y eso es algo también que debes saber tú y quiero que me ayudes con tus amigos. El presupuesto público. El ministerio, todo el mundo le echa la culpa al Ministerio de Economía. Tú ves que hay veces están reclamando que el Ministerio de Economía no me da plata, ¿no? El Ministerio de Economía le da a cada uno de los ministerios y de las entidades públicas una porción del presupuesto. El presupuesto es una torta, ¿ya? Y entonces el ujú. Ministerio le da una porción al sector salud, al Ministerio de Salud, una porción al Ministerio de Educación, una porción al Ministerio de la Producción. El Ministerio de Salud tiene a cargo todo el sector salud, todo, y tiene un montón de partiditas de gastos. Dentro de ese Ministerio de Salud están no solamente el ministerio mismo, sino están las instituciones del sector salud. Por ejemplo, el INS, el Instituto Nacional de Salud. Está DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos y Drogas. El Ministerio de Salud, ese pedacito que el MES le ha dado en función a lo que el ministerio ha pedido, porque nosotros no damos porque queremos dar, oye, yo te doy 50. No, no, esos 50 los ha pedido el MINSA y si pide 52, nosotros le damos los 52 previa revisión si los 52 se justifican. Y ellos tienen que gastar y distribuir los 52 entre todos sus plieguecitos. Entonces, si el INS no recibe lo que él ha pedido, es porque el Ministerio de Salud no le ha dado la gana de darle, porque se ha tirado el dinero y lo ha desviado a otro lado.
¿entiendes? Ujú. O lo ha Sí, sí. utilizado para subirle la plata o darle una bonificación al trabajador del Ministerio de Salud. Le interesó un comino darle al INS, así el INS haya pedido. Entonces, cuando reclama el INS, oye, pero no me has dado todo lo que yo te pedí en mi presupuesto. Pídele al Ministerio de Economía, no nos ha dado. Mentira. Y así sucede con todos. Los gobiernos regionales, ellos manejan su propio presupuesto. Si ellos no le aumentan a sus trabajadores es porque se han gastado la plata, se han tirado la plata o se la han robado, ¿no? ¿Quién ya lo sabe? Pues cada uno hace lo que... Y no cumplen sus compromisos. Entonces, eso es lo que la gente común y corriente no sabe, ¿no? Ujú. Entonces, y yo me dediqué como funcionaria de carrera, con todo eso, a enseñarle a los congresistas. Y entonces así me he pasado con los congresistas del periodo de Toledo, con los congresistas del periodo de Alan García en su segundo gobierno, que mejoró muchísimo, hizo muy buen gobierno. Y eso te hace ver de que él no tenía intenciones de ser populista ni de nada de mala fe, ¿no? Sino que bueno, pues metió las cuatro, ¿no? Pero su segundo gobierno fue muy bueno. El de Toledo a mí también me pareció buen gobierno, el de Toledo, porque Ujú. además Toledo era economista y tuvo buenos ministros de economía. Tuvo a buenos, ¿eh? Tuvo a Javier Silva Ruete, a PPK, que con todas sus vainas era un buen economista. Tuvo a Fernando Zavala, excelente, excelente. A Jaime Quijandría, que ya falleció. Y después vino el segundo gobierno de Ala, con el cual yo también estuve muy bien, trabajé muy de cerca con Lucho Carranza, excelente, o sea, han venido muy buenos, pero también coincidió el segundo gobierno de Alan García, otra vez con una mejora del escenario internacional, con aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos de exportación. Y se trabajó muy bien. Entonces, durante el gobierno de Toledo y el gobierno de Ala, nos dedicamos a acumular, porque veníamos de una crisis del primer gobierno de Ala y también de Fujimori, porque el terrorismo también nos dejó un poco, ¿no? A pesar que Fujimori hizo un buen trabajo económico Ujú. con Carlos Boloña, muy bueno, muy bien. En eso yo no, no critico. Yo critico en otras cosas, políticamente yo no soy nada con Fujimori, pero como buena técnica que soy, reconozco lo que tengo que reconocer, ¿ok? Y después vino lo de Humala, que tenía dinero acumulado, pero no hizo nada, hijo. Él ha debido soltar algo para nosotros empezar a crecer. Él ni siquiera acumuló, lo que hizo es hacer el muertito. En esa época yo ya dejé el Congreso y me encargaron otro trabajo dentro del ministerio. Dentro del ministerio otro trabajo de responsabilidad, pero ya no trabajé de coordinadora en el Congreso. Cuando subió PPK, otra vez regresé al Congreso. Y ya no desde el MEF, sino desde PCM. Me fui a Ujú. trabajar a PCM como coordinadora en el Congreso y así han pasado los últimos años, pues, ¿no? Pero ese es en resumen lo que yo te puedo decir de una visión técnica general, ¿no? De, de cómo han sucedido las cosas. De jovencita recuerdo mucho la época militar, había mucha violencia en las calles, los universitarios. Yo misma he salido, en mis épocas universitarias, con tu abuelo, nuestros amigos, nos hemos tirado debajo de los carros para que nos caigan el rochabusto, sí, también hemos, pero
había mucha participación universitaria y los universitarios participábamos mucho en política. Eso se ha venido abajo, ya no hay, ya no se les ve a la juventud. La juventud es divino tesoro, pero no, ya no protestan nada, pero eso es culpa también de la época de terrorismo que hemos vivido, en la época del Fujimori, en la que ustedes han nacido, ¿no? En la década de los 80, ¿no? 90. Yo creo que, aunque tú eres menor, ¿no? No, yo recién nací después del 2000, ¿Cuándo has nacido tú? El 2000. dos mil tres. Ya, pero 80, 90, que es tu papá, ¿no? Tu papi, Ujú, tu mami, ellos han pasado metidos en su casa por el terrorismo. Entonces no han vivido esa época política, pues. claro. Nosotros, era muy peligroso, ¿no? Era muy peligroso salir a las calles. Terrible, terrible. Yo viví en Jesús María y hemos sentido las bombas fortísimas. Cuando estalló el Canal 2 fue horrible. Pero bueno, ojalá nunca más regrese eso. Y tenemos que cuidar mucho nuestro país, nuestra democracia, ¿no? Eh, el hecho de que no hayamos caído económicamente hasta el momento, a pesar del gobierno que tenemos con tantas deficiencias, es porque hemos podido lograr un sistema económico bien sostenido. Hemos acumulado, hemos, nos hemos sacrificado mucho para ustedes, para la generación de ahora y futura. Y tenemos para algunos años más. Eso hay que cuidarlo. Y, Ujú, y de repente no hemos desarrollado, porque el desarrollo viene de la utilización de esos recursos, ¿me entiendes? Como no se han utilizado esos recursos, ahí están estancados. Pero eso ahorita nos está sirviendo de respaldo, ¿no? Y estamos bien. Políticamente estamos un desastre, pero ahí estamos sostenidos, sostenidos. La parte laboral sí es una bomba de tiempo. En el sector público, sobre todo, ¿no? Hay mucha desigualdad remunerativa, inmensamente desigual. En el sector privado, mal que bien, si te consigues un buen empleador, son justos, ¿no? Pero creo también de que hay muchas limitaciones. Mi hijo, que es este pequeño empresario, me cuenta también que hay muchas rigideces, ¿no? ujú, Entonces eso también hay que estudiarlo, pues porque la idea es generar empleo. La idea no es trabajar en base a subsidios, o sea, de regalar el dinero, ¿no? A la gente y que espere rascándose la barriga en su casa para recibir un plato de comida. No, 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 eso no está bien. Hay que generar empleo productivo, que vayan, salgan y produzcan. Eso es lo que hay que claro. hacer. Y darles Ujú, una remuneración justa que irá creciendo conforme la economía se consolide, ¿no? Y genere claro, más recursos. sí, Sí. está bien. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya eso es todo, de Yo verdad. creo que he hablado mucho, he hablado mucho. Sí, hemos estado aquí una hora, pero está bastante, está bastante bien todo lo que me he estado diciendo, de verdad. Bastante Sí, buena para mí información. es como un remedio, pues un remedio, una catarsis, una cita psicológica. Mm, Sí. Oye, cuando desees, Adrián, para mí ha sido un gusto y ojalá ujú, te pueda servir lo que te he comentado, pues, ¿no? claro, Ya, ok. muy bien. Muchas gracias, de verdad. Ya, saluda a tu papi.